Olvera Mancera, mediante el cual informa respecto a su solicitud presentada a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección de Desarrollo Institucional y el Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, relativa a la concesión de días económicos durante el periodo comprendido del 25 al 29 de enero de 2021 y, en consecuencia, a la ausencia temporal en sus funciones como consejero presidente de este Consejo Municipal Electoral de Celaya, y con fundamento en el artículo 106, fracción 2, inciso C, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, por medio del cual se establece que la Secretaría cubrirá las ausencias momentáneas y temporales de la presidencia. Por lo tanto, la de la voz, Mirta López Zárate, secretaria de este Consejo Municipal Electoral, ocuparé provisionalmente la presidencia de este consejo. Consecuentemente, y con el objeto de integrar debidamente este órgano electoral, se habilita en este acto a la ciudadana Noemí Evangelina Beltrán Medina, consejera propietaria 1, para que ocupe provisionalmente la secretaría de este consejo. Asimismo, solicito a la ciudadana Gabriela Arteaga Bedoya, consejera supernumeraria, se incorpore a esta sesión para garantizar así la integración de este consejo. Hecho lo anterior y antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo de a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta digital, la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días, con todo gusto. El uso de la herramienta es el siguiente. 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa y cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. Muchas gracias, secretaria. Le pido que proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia del quórum legal, por lo que voy a proceder a pasar lista. Consejera presidenta habilitada, ciudadana Mirta López Zárate. Presente. Consejero electoral, Ernesto Carmen Grande Arzate. Correcto. Consejera electoral supernumeraria, Gabriela Arteaga Bedoya. Presente. Secretaria del Consejo habilitada, la de la voz, presente. Representantes de partidos políticos acreditados ante este Consejo. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Partido Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Presente. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión.
Muchas gracias, secretaria. Un favor, toda vez que está el representante propietario y la representante suplente del Partido Verde Ecologista, de favor, si pudiera, licenciada Blanca Elena, poner en inactivo su video y una vez que le vayamos a tomar la protesta, lo volvemos a activar. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Bien, secretaria, proceda entonces con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el segundo y es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los siguientes puntos. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Presentación y aprobación, en su caso, del acta del 18 de diciembre del 2020. 4. Informe sobre la correspondencia recibida. 5. Asuntos generales. 6. Clausura de la sesión. Bien, esta consideración de las y los integrantes de este consejo, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. Presidenta, no registro ninguna intervención. Bien, al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria del Consejo recabe el resultado de la votación en forma nominativa. Consejera presidenta habilitada Mirta López Zárate, ¿el sentido de su votación? A favor. Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, ¿el sentido de su votación? Consejera electoral supernumeraria Gabriela Arteaga Bedoya, ¿el sentido de su votación? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:38. Bien, en este momento, por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase, por favor, levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Presidenta, no registro solicitudes. Bien, al no haber solicitudes, continúe, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el tercero y es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta del 18 de diciembre del 2020, de la cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que la misma fue circulada de manera previa junto con la convocatoria. Bien, esta consideración de los integrantes de este consejo, la petición realizada por la secretaria del consejo, quienes estén por su aprobación, sírvanse hacerlo saber en la forma establecida, por lo que solicito a la secretaria recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta habilitada Mirta López Zárate, ¿el sentido de su votación? A favor. Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, ¿el sentido de su votación? Consejera electoral supernumeraria Gabriela Arteaga Bedoya, ¿el sentido de su votación? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 11:39. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes de este consejo, el acta de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten la mano en la forma que se estableció a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique la pantalla. Presidenta, no registro solicitudes. Bien, al no haber intervenciones, se somete a votación el acta del 18 de diciembre de 2020,
Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta habilitada Mirta López Zárate, el sentido de su votación. A favor. Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, el sentido de su votación. Consejera electoral supernumeraria Gabriela Arteaga Bedoya, el sentido de su votación. A favor. Me permito hacer constar que el acta en mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:41. Bien, por lo anterior, se ordena a la secretaria del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente a esta sesión. Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el cuarto y es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, por lo que informo que durante el periodo comprendido del 19 de diciembre del 2020 y 29 de enero del 2021 se recibió la siguiente cuenta. Con el correo electrónico remitido por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, quien por instrucción de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, remite a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo número CGIEG/129/2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante el cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Bien, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el escrito de fecha 28 de diciembre de 2020, suscrito por el ciudadano Juan Carlos Olivero Sánchez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal Electoral en Celaya, Guanajuato, por medio del cual informa sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral para las precampañas electorales. Bien, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibida el escrito de cuenta para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el oficio SE/2053/2020 de fecha 31 de diciembre del 2020, suscrito por el ciudadano Carlos Manuel Torres Yáñez, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico en el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por medio del cual se comunica la sustitución del representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal Electoral de Celaya, designando a la ciudadana Blanca Elena González Zavala. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibida la sustitución, efectúe el registro de la designación mencionada y remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio al expediente respectivo. Con el correo electrónico remitido por el ciudadano Rodolfo Elías González Montaño, secretario asistente de la Unidad Técnica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite los acuerdos CGIEG/001/2021 y CGIEG/002/2021 de fecha 1 de enero del 2021, relativos a las resoluciones relacionadas con los convenios de coalición parcial presentadas por los partidos Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y por otra parte, por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Guanajuato, para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado
y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2020-2021. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tenga por recibidos los acuerdos para los efectos legales conducentes e incorpore los mismos al expediente respectivo. Con el correo electrónico remitido por el ciudadano Rodolfo Elías González Montaño, secretario asistente de la Unidad Técnica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el acuerdo CGI-EEG diagonal 006 diagonal 2021 de fecha 8 de enero del 2021, recaído al escrito presentado por Magali Liliana Segoviano Alonso, representante suplente de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica información relativa a sus procesos internos de selección de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021, así como el acuerdo CGI-EEG diagonal 007 diagonal 2021 de fecha 8 de enero del 2021, mediante el cual se tiene al Partido Acción Nacional comunicando la modificación de municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la Secretaría tenga por recibido los acuerdos para los efectos legales conducentes e incorpore los mismos al expediente respectivo. Con el correo electrónico suscrito por el ciudadano Leopoldo Fernando Chacón Sámano, vocal del Registro Federal de Electores de la 14ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, mediante el cual remite diversos insumos registrales relativos a la campaña anual intensa 2020-2021, información de los plazos de la campaña de actualización y credencialización en este proceso electoral federal y local 2020-2021 y el acuerdo INE diagonal CG 284 diagonal 2020, mediante el cual se aprueba que las credenciales para votar que perdieron su vigencia el 1 de enero del 2020 y no han sido renovadas, continúen vigentes hasta el 6 de junio del 2021 con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibida la comunicación para los efectos legales conducentes e incorpore la misma al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite el acuerdo número INE diagonal CCOE 002 diagonal 2021, por medio del cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para la realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de examinación en el marco de las actividades de ubicación de casillas del proceso electoral 2020-2021. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el oficio número INE diagonal GTO diagonal CD 02-CP diagonal 028 diagonal 2021 de fecha 20 de enero del 2021 y sus anexos, suscrito por la ciudadana Itzel Peralta Perkins, consejera presidenta del 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, mediante el cual hace llegar los acuerdos A03 diagonal INE diagonal GTO diagonal CD02 diagonal 20-01-21, por el que se designa a las personas que se desempeñarán como supervisores y supervisoras electorales. Se aprueba la lista de evaluación integral que servirá como lista de reserva para supervisores y supervisoras electorales
y el diverso A04, diagonal INE, diagonal GTO, diagonal CD02, diagonal 20-01-21, por el que se designa a las personas que se desempeñarán como capacitadores y capacitadoras asistentes electorales, y se aprueba la lista de reserva de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el oficio y sus anexos para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, de fecha 24 de enero del 2021, mediante el cual remite el acuerdo número CGIEEG, diagonal 016, diagonal 2021, de fecha 22 de enero de 2021, por el que se determina la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos y de los centros de captura y verificación, y por el que se instruye a los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato supervisar y dar seguimiento a los trabajos de implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares en los centros de acopio y transmisión de datos y en los centros de captura y verificación para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de Guanajuato. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, de fecha 25 de enero del 2021, mediante el cual remite el acuerdo número CGIEEG, diagonal 018, diagonal 2021, de fecha 22 de enero del 2021, mediante el cual se designa a la titular de la Junta Ejecutiva Regional de Valle de Santiago como presidenta del Consejo Distrital Electoral 19 para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore al mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, de fecha 25 de enero del 2021, mediante el cual remite el acuerdo número CGIEEG, diagonal 020, diagonal 2021, de fecha 22 de enero del 2021, relativo a la renuncia presentada por M.A. Araceli Morales Mancera, aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el oficio JERCE, diagonal 017, diagonal 2021, suscrito por el titular de la Junta Ejecutiva Regional de Celaya y consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Celaya, de fecha 25 de enero del 2021, mediante el cual se informa respecto a la ausencia temporal en sus funciones en el periodo comprendido del 25 al 29 de enero del 2021. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el oficio para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, de fecha 25 de enero del 2021, mediante el cual se emite la resolución del Consejo General del INE sobre la procedencia de las modificaciones a los documentos básicos del partido Fuerza Social por México, realizadas en cumplimiento al punto segundo de la resolución identificada con clave INE, diagonal CG 510,
diagonal-2020, emitida por el órgano superior de dirección, por el cual en el resolutivo primero se declara la procedencia constitucional y legal del cambio de denominación como PPN de Fuerza Social por México a Fuerza por México. El Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidenta, ordena a la secretaria tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. ¿Es cuánto, presidenta? Es toda la cuenta. Muchas gracias. Bueno, en virtud de que se encuentran presentes por primera vez representantes de partidos políticos acreditados ante este Consejo, procederé a tomar la protesta de ley correspondiente, por lo que solicito únicamente a las y los representantes que aún no realizan la protesta de ley se pongan de pie y se ubiquen de frente a su cámara. Bien, ciudadano Juan Carlos Olivero Sánchez, representante propietario del Partido Verde Ecologista. Ciudadana Blanca Elena González Zavala, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México. Ciudadana Perla Alejandra Martínez Álvarez, representante propietaria del Partido Encuentro Solidario. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Favor de tomar asiento nuevamente. Muchas gracias. Continúe, por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el quinto y es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta de que no hay asuntos agendados. Bien, al no haber asuntos agendados, por favor, secretaria, se declara desierto este punto. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el sexto y último, y es el relativo a la clausura de la sesión. Bien, siendo las 11:58 del día 29 de enero de 2021, se da por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Celaya, por lo que agradezco a todas y todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente, gracias. Gracias, igualmente. Gracias, excelente día. Gracias, buen día. Hasta luego. Licenciada Mirta, Sí, cuando hice mi lista de asistencia, se empalmó con otra comunicación. Quisiera nada más saber si está debidamente registrada mi... sí, está registrada su asistencia. Muchísimas gracias, Sí, quedó licenciada Mirta. registrada. Sí, de Muy nada. amable. Gracias. Registrada la asistencia.